Estimados colegas, ante todo un afectuoso saludo y el agradecimiento por asistir a este evento. Bueno, hoy en el día de hoy nos vamos a referir a un tema que genera mucha polémica en el ámbito internacional por sus implicaciones éticas y sus cuestiones también que tienen que ver con la asistencia médica. Y nos referimos a las exposiciones accidentales en radiología intervencionista. Los efectos de estas situaciones y sobre la salud del trabajador y del paciente. Es bueno saber a qué consideramos exposiciones accidentales, cómo se producen, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, si son eventos frecuentes, de bajo frecuente y si en el país existe. A esos temas nos vamos a referir durante la conferencia de hoy. Mi nombre es Juan Cárdenas Herrera, trabajo en el Centro de Protección y Higiene de Radiaciones y dentro de la Sociedad Cubana de Imagenología soy el coordinador de los aspectos relativos a la protección radiológica. Bueno, exposiciones accidentales, ¿a qué le llamamos exposiciones accidentales? Bueno, son eventos no intencionales, son eventos, al menos los más graves, prevenibles, y son eventos que aparecen cuando se exceden las dosis reguladas para el caso de los trabajadores o cuando se exceden las dosis necesarias para el caso de los pacientes. Estos excesos de dosis traen como consecuencia daño en la salud tanto del trabajador como de los pacientes. Un aspecto importante es las causas que producen estas exposiciones accidentales. Las exposiciones accidentales tienen tres grandes grupos de causas. Algunas de ellas van a ser expuestas por mis colegas en las conferencias previas o posteriores a esta y tienen que ver con los procedimientos operacionales, cuando estos procedimientos se hacen de una manera inadecuada o son excesivos o son posiciones muy largas, o tiene que ver con el equipamiento, que no sea el equipamiento acorde o que los parámetros técnicos no sean adecuados, y tiene que ver también en particular con los pacientes, aunque esto es válido también para el trabajador. Yo me voy a referir específicamente al tema de pacientes porque, como le dije anteriormente, el tema del equipamiento y los procedimientos serán abordados en otros momentos de este ciclo de conferencia. Bueno, las exposiciones accidentales tienen dos grandes causales, desde el punto de la perspectiva del paciente. Me estoy refiriendo en particular al paciente. Una de estas causales tiene que ver con la sensibilidad, o sea, con la radiosensibilidad que tienen las personas, en este caso los pacientes, pero también es aplicable a los trabajadores. Y lo otro tiene que ver con la comorbilidad, o sea, patologías asociadas que tienen los pacientes o que puede tener el trabajador y que hay que tenerla muy en cuenta a la hora de hacer los estudios. Bueno, los temas de sensibilidad tienen que ver con todos aquellos mecanismos o aquellas patologías, enfermedades que dificulten la reparación del ADN. Digamos, enfermedades como la ataxia telangiectasia, la anemia de Fanconi, enfermedades que tengan que ver con el tejido conectivo, como la esclerodermia, enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus eritematoso sistemático. Son enfermedades que hacen que las personas sean más sensibles a los efectos de las radiaciones. Cuestión que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros estudios o hacer nuestros procedimientos operacionales. El otro tema tiene que ver con algunas patologías asociadas al paciente que, aunque no son patologías que lo hacen más sensible, sí deben tenerse en cuenta porque pueden causar daño a los pacientes. Por ejemplo, la diabetes mellitus no es una enfermedad que haga más sensible al paciente, pero sin embargo se asocia a daños vasculares y muchas de las lesiones que se producen en los pacientes tienen que ver con el daño vascular. Los pacientes obesos, la obesidad hace que haya que darle una dosis mayor a los pacientes porque son pacientes con un volumen muy alto. Además, este volumen hace que también la exposición del operador, del médico que está haciendo el procedimiento sea mayor, porque acuérdense que en la medida que la dosis del paciente es mayor,
también va a ser mayor la dosis que ustedes reciben. Y otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, antecedentes de cáncer personales o familiares, hace también que las personas tengan cierto grado de sensibilidad. Estas personas generalmente tienen trastornos en los mecanismos de reparación del ADN, y esto es la causa por la que lo hacen más sensible. O sea que, en resumen, hay situaciones de mayor radiosensibilidad, y en otros casos son patologías asociadas al paciente que hacen también que la exposición puedan ser mayores. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un caso de un paciente que tiene un lupus. Este paciente, pese a que le administraron una dosis adecuada o correctamente administrada, se produjeron lesiones dérmicas importantes y muy severas, porque tiene que guardar relación con su patología de lupus. Aquí mostramos un caso de un paciente obeso. Esta paciente obeso tuvo unas graves lesiones por las radiaciones, producto de esa obesidad, que hace que la energía que hay que impartirle al paciente sea mucho mayor, y eso hace que se produzcan lesiones. Este es otro caso de un paciente que le hicieron un procedimiento en una exposición atravesando un ángulo oblicuo, que le provocó una seria lesión. También es un caso de un paciente obeso. Pero bueno, antes de entrar en las consecuencias, yo creo que es conveniente hablar de manera muy general y muy sintética de cómo se producen los efectos biológicos de las radiaciones. En este cuadro, que es un cuadro muy simplificado, pero creo que muy valioso, podemos ver cómo las radiaciones, acuérdense que vivimos en un mundo radiactivo, las radiaciones se encuentran en todo el ambiente. Ellas, en este caso las radiaciones ionizantes, me estoy refiriendo, ellas se transmiten a través del espacio, interactúan con todo el material que encuentran y se depositan. En este caso, tienen una interacción especial con los tejidos biológicos, con material biológico. Ellos, después que se transfieren, se depositan, y a través de dos grandes mecanismos producen daño en las personas. Uno es directo, por el efecto del fenómeno llamado de ionización, o otro es indirecto, por el efecto de radicales libres que se producen con la interacción de las radiaciones con el citoplasma, o sea, con el ambiente celular. De ahí se derivan dos grandes efectos o dos grandes problemas siempre que los mecanismos de reparación celular no actúen. Los mecanismos son casi perfectos, nosotros todos los días nos exponemos, todos los días nos dañamos, sin embargo no hay expresiones de daño, porque los mecanismos biológicos de reparación del daño radiológico están presentes y hacen que desaparezcan los daños. Pero en ocasiones las dosis son muy elevadas y estos mecanismos fallan, y entramos en un momento en que se produce un fenómeno que es la llamada muerte celular, que en dependencia del tipo de célula que sea, esta muerte celular se va a expresar como una pérdida de la función o como una pérdida de la capacidad proliferativa de la célula. Aquí también hay que tener presente, y este es un tema importante para la cuestión que estamos abordando, que la distribución en el tiempo y el espacio de radiaciones son elementos muy importantes para entender los fenómenos. El otro mecanismo, este primer mecanismo produce daños, expresiones clínicas de daño por radiaciones, y el otro mecanismo es cuando los mecanismos de interacción o de reparación actúan, pero reparan de una manera defectuosa, y a través de ese mecanismo vamos a llegar al cáncer producido por radiaciones. Aquí el agente etiológico, el agente causal siempre son las radiaciones ionizantes. Siempre el daño tiene una relación con la severidad de la exposición, o sea, con el nivel que tenga la exposición. A mayor intensidad de esa exposición, pues el daño va a ser mayor. En el caso de los efectos estos agudos, llamados deterministas, o en el caso del cáncer radioinducido, la probabilidad va a crecer a medida que la dosis sea mayor. A grandes rasgos, esos son mecanismos de producción de daño por radiaciones.
Yo quiero detenerme un poco en el caso de la piel, que es uno de los elementos importantes que se produce, o sea, uno de los sistemas que se afectan por el efecto de las radiaciones en la radiología intervencionista, y es uno de ellos la piel. La piel es una estructura que tiene tres grandes segmentos: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ahí en esta estructura hay pelos, hay nervios, hay vasos, y cada una de estas estructuras tiene una capacidad proliferativa diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque la sensibilidad a las radiaciones van a ser más sensibles a aquellos tejidos que tengan mayor capacidad de proliferación. Y en el caso de la piel, que tiene tres estratos celulares, estos estratos tienen diferentes capacidades proliferativas. La epidermis es mucho más radiosensible que la hipodermis, y esto explica por qué las lesiones por radiaciones, sobre todo cuando son radiaciones fraccionadas, como es el caso que nos ocupa, ocurren o aparecen en periodos tardíos, que generalmente no se asocian con el efecto de las radiaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos umbrales, es otro concepto que quiero transmitirle. El umbral no es más que la dosis necesaria y suficiente para producir un daño por radiaciones, y si se fijan en esta pantalla verán que hay una serie de daños que van a aparecer en dependencia de la dosis que reciba. O sea, estos daños aparecen a partir de un umbral determinado. Entre mayor es la dosis, mayor va a ser el daño. Y los periodos de aparición también es un elemento importante. Entre más rápido aparezca el daño, quiere decir que el daño es mayor, es más severo. Y son cosas que ustedes deben tener muy presentes en los procesos de radiología intervencionista. Recuerden que esto no lo van a ver de momento, y si lo ven de momento quiere decir que el daño es extremadamente severo. El daño aparece días, horas, incluso semanas posteriores, y en dependencia porque son irradiaciones fraccionadas. Los mecanismos estos de reparación son capaces en alguna medida de mejorar demorar el proceso. En esta otra lámina también van a ver los umbrales, pero los umbrales en función de los tiempos de fluoroscopía y del modo en que se hace la fluoroscopía. Si la hacen con mayor intensidad o con menor intensidad, va a influir en los tiempos de aparición de las patologías. Fíjense, por ejemplo, para el eritema, que hay un primer eritema, como se llama precoz, desaparece rápidamente, lo cual, entre más rápido desaparezca, no es signo de buen pronóstico, es todo lo contrario. Verán que si usted usa un tiempo de fluoroscopía normal, usual, por decirlo de alguna manera, verán que se demora más en aparecer los efectos que cuando la fluoroscopía tiene una mayor intensidad. Eso es una cosa que deben tener bien presente ustedes a la hora de realizar los estudios. Esto es un poco también reiterando nuevamente, y lo reitero por la importancia que tiene, los umbrales que ya habíamos dicho que son las dosis necesarias y suficientes para producir un efecto, y los periodos de aparición de estos efectos. Aquí tenemos ejemplos de efectos deterministas. Aquí vemos una persona que ha perdido pelos producto de las radiaciones. Eso se ve en los trabajadores a veces, en las extremidades inferiores o en las manos. Si no se protegen adecuadamente, pierden pelos de las manos y de las piernas si no usan unas cortinillas que se usan para estos temas. A la derecha van a ver una lesión más severa. Es una lesión que tiene diferentes etapas. Tiene una parte que hay un eritema, otra parte que hay una radionecrosis seca, o hay otra parte que hay una radiodermitis húmeda, y hay un área que se está necrosando. O sea, son etapas evolutivas del daño por radiaciones. Aquí vemos una persona que también tiene una alopecia en un procedimiento operacional
en una técnica de neuroradiología intervencionista. Ahí lo pueden empezar, verán la dosis a la que pareció esto. Acuérdense que estas dosis pueden variar en dependencia de la sensibilidad individual de la persona. Pueden ser incluso menores, a veces en efecto con dosis menores. Aquí vemos otro ejemplo de afección a la piel en que hay telangiectasia, hay lesiones pigmentadas y hay una epidermitis, o sea, una inflamación de la piel, en este caso es seca, una epidermitis seca, pero también es una muestra. Esto lo muestro porque es importante que ustedes puedan identificar las lesiones, porque con mucha frecuencia pasa que con las lesiones por radiaciones, en este caso de la piel, no son típicas, no son peculiares. Si usted no tiene el antecedente, no va a ser el diagnóstico. Sencillamente lo va a interpretar como otro tipo de lesión, como ha pasado en el mundo. Esta es una secuencia del primer caso en el mundo reportado por la FDA de Estados Unidos. Es un paciente con un procedimiento de cardiología intervencionista que tuvo esta secuencia de lesiones y que apareció muy tardíamente, porque las dosis son fraccionadas. Este es otro de los problemas que hay veces que suceden. Hay veces que el campo de radiación afecta zonas que no son las que están en el área de tratamiento o en el área de estudio, y esto trae como consecuencia muchas veces problemas de lesiones por radiaciones. Este es otro caso, otra patologías, en este caso un estudio hepático. Se hicieron unos estudios y podrán ver ahí que hay unas lesiones muy graves, muy severas, que es decir que las dosis fueron extremadamente altas durante la realización de estos estudios. Y yo quería aprovechar para poner un poco en perspectiva. Aquí estamos viendo la experiencia internacional, pero le comento que quizás con realidades no tan crudas como esta, pero en el país hemos visto casos de lesiones por radiación tanto en trabajadores como en pacientes. O sea que eso que pensamos a veces, de que pensamos en los accidentes radiológicos, en los accidentes nucleares, que lo vemos como un gran desastre, bueno, las lesiones por radiación intervencionista y las exposiciones accidentales son mucho más frecuentes de lo que nosotros imaginamos. Posiblemente pasen algunas que no seamos capaces de diagnosticar, incluso de reportar, ni de percatarnos de que existe la lesión. Aquí vemos también lesiones, en este caso ya no son pacientes, es un trabajador que tuvo un descuido donde los procedimientos operacionales y su mano se expuso al campo de radiaciones y le trajo lesiones en la piel. Aquí en el país hemos visto casos parecidos por malos procedimientos operacionales. Aquí la imagen también de la mano de un operador. Fíjense ahí cómo sale en el campo de radiaciones. Eso después se traduce en lesiones por radiación, y son las cosas que tenemos que ser cuidadosos tanto con el paciente como con nosotros. Aquí vemos una lesión en la mano de un operador, de un médico que hizo un estudio, y vemos una lesión por radiación. O sea que estas cosas que tenemos con los pacientes, estas lesiones que vemos en pacientes, también son lesiones que aparecen con frecuencia en la radiología intervencionista. Aquí este es otro caso de una persona que estuvo durante muchos años trabajando de radiología intervencionista y no usó medios de protección. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque es muy importante en estos temas la capacitación de las personas. Es un elemento importante y es una causa frecuente de errores y de exposiciones accidentales. La radiología intervencionista es una especialidad, un área médica donde trabajan muchos profesionales, no todos del área de la radiología, sino también considerando otros profesionales, y no todos los profesionales tienen el entrenamiento suficiente. Y hay que conocer para hacer los procedimientos en condiciones seguras y sobre todo para evitar lesiones radiológicas tanto en pacientes como en el trabajador. El otro efecto
o gran efecto o mayor frecuencia que aparece en la radiación intervencionista, en particular en los profesionales que se dedican a la radiación intervencionista, son los efectos sobre el ojo, o sea, las llamadas cataratas radioinducidas. ¿Cómo se producen estas lesiones? Bueno, son lesiones en que ya le había explicado que hay un proceso de interacción de las radiaciones con los tejidos biológicos, con un blanco selecto que es el ADN, y actúan con el ADN. Ahí se producen determinadas modificaciones que hacen que haya una mayor proliferación, que haya una mayor diferenciación celular, pero se produce de una manera aberrante. Y se produce también una transportación, una transcripción alterada de estos procesos proliferativos. Esto trae como consecuencia una acumulación anormal de proteínas y lípidos en el cristalino, y son las causas de la catarata radioinducida. Hay otros factores que también se han estudiado, algunos fenómenos asociados al daño producido por las radiaciones en los ojos no son bien conocidos todavía, se están estudiando. Hay algunas cuestiones que no tienen una clara explicación, y hay factores como la edad, como los años de trabajo, como determinados factores genéticos, como determinadas patologías que tienen los pacientes, por ejemplo la diabetes, hacen también que sea más frecuente las cataratas en las personas que trabajan en la radiación. Al igual que en la piel, hay un umbral para la aparición de la catarata, que estas cataratas se caracterizan porque son cataratas subcapsulares, o sea, son cataratas que aparecen en la parte posterior. No es la catarata convencional que estamos acostumbrados a ver, aunque hay veces que hay otros tipos de cataratas asociados a las radiaciones, y hay veces incluso que son mixtas las cataratas, pero la típica, la que tipifica el daño por radiaciones, es las cataratas de tipo subcapsular. Y el umbral para la aparición es de 0,5 Gray, que es una expresión, una unidad de medida de la exposición a radiaciones, que mis colegas en algún momento le explicarán. Esto es independiente de que sea una exposición aguda o que sea una exposición fraccionada. No guarda relación con esto. El ojo es más radiosensible de lo que se esperaba hace algunos años. Esta es una imagen de una persona con una catarata, un cardiólogo en este caso. Aquí el problema estuvo que NICE usó varios estudios y puso el las de radiaciones, el tubo de radiaciones, de una manera inadecuada, y eso le trajo como consecuencia la aparición de catarata en sus ojos. Este es otro caso. Estos fueron los primeros casos reportados en el mundo de catarata, pero les repito que estos fenómenos venían pasando durante hacía mucho tiempo y no había la conciencia de que estas cosas pasaban. Bueno, hemos hablado hasta ahora de las consecuencias, de las causas, de los elementos que tributan a que aparezcan las lesiones por radiaciones, pero ya es hora de hablar cómo podemos prevenirlas. Entonces, hay varias acciones que podemos hacer para prevenirlas. Sobre todo, las lesiones se producen cuando hay procedimientos prolongados, procedimientos reiterados, procedimientos que abarcan zonas amplias. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso a la hora de colimar el haz de radiaciones, tratar de que los espesores sean menores. De hecho, cuando hay determinadas angulaciones o llamados espesores de pacientes, sobre todo pacientes obesos, esto es una causa por la que se producen lesiones, como había dicho anteriormente. Es muy importante los modos de exposición. Si usted lo hace de una manera excesiva, si lo hace de una manera inadecuada, puede producir daño por radiaciones. También una causa frecuente es procedimientos múltiples en un mismo paciente. Exponer el haz de radiaciones a partes del cuerpo que no deberían estar expuestas, ya sea del paciente o ya sea del trabajador, o que coincidan, como he dicho anterior en otra parte de mi presentación, con determinadas enfermedades que hagan más radiosensible al paciente o lo hagan de alguna manera vulnerable a los efectos de la radiación.
Para esto, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Por ejemplo, en el caso del trabajador, estas láminas son muy ilustrativas y están hechas a punto de partida de mediciones reales realizadas con un evento que ocurrió en nuestro país. Aquí, si ustedes se fijan, verán que cuando usted hace un número determinado de pacientes durante un tiempo determinado, usted se va acercando a los umbrales de aparición de efectos de radiaciones. O sea, que usted tiene que tener en cuenta el número de pacientes y el tiempo que demora por cada uno de sus pacientes. Si usted tiene eso en cuenta, usted tendrá una idea de si puede llegar a tener un efecto por radiaciones si se está acercando al umbral de radiaciones. Y en esta tabla verán diferentes tiempos para alcanzar los efectos y los tiempos por paciente. Eso es una cosa que sería sano que ustedes conocieran en su servicio, las dosis que se reciben por tiempos de exposición. Les repito que estos datos son tomados de datos reales de mediciones realizadas de un evento ocurrido en el país. Otra cosa importante son los llamados niveles de investigación. Los niveles de investigación, como su nombre indica, son niveles en los que usted debe explorar qué cosa pasó. No es un nivel, digamos, no es un límite. Los niveles son valores de referencia y en este caso es un valor de referencia para usted investigar, a ver qué está sucediendo. No es un límite y generalmente son niveles para un periodo de tiempo mensual. Acuérdense que los límites se expresan para un año. Eso en algún momento de las presentaciones. O sea, si usted tiene un nivel de investigación de 0.5 milisievert en el dosímetro, en caso que tenga dos dosímetros, el dosímetro que tenga por delante del delantal plomado, si tiene uno solo, usted debe ponerse el dosímetro detrás del delantal, o cuando tiene un valor de 5 milisievert para el dosímetro que está por detrás del delantal, son indicaciones de que usted se está acercando a un nivel umbral que le puede producir a la larga un efecto por radiaciones. También hay unos indicadores de niveles de intervención que en su momento sugirió la Organización Mundial de la Salud y que recientemente fue actualizado por el tema del cristalino. Al conocerse que el cristalino era más radiosensible de lo que se esperaba, hubo que reducir estos tiempos estos niveles de intervención. Entonces, fíjense que si usted tiene en el cuerpo una dosis de 0.5 milisievert en el mes, usted se está acercando a un umbral para la aparición de un efecto. Si es en los ojos, antes era 5, ahora es 2, por las razones que expliqué de la sensibilidad del cristalino. 2 milisievert en el mes, usted se está acercando a una posible catarata por radiaciones. Y en las manos, si es 15 milisievert en el mes, usted se está acercando a tener una lesión cutánea en sus manos. Y son elementos que usted debe considerar para protegerse de los efectos de las radiaciones y tener una atención sobre las dosis que usted recibe. También ya en el caso particular de los pacientes, usted, si sabe qué tipo de estudio va a hacer, debe considerar que hay todo un grupo de procedimientos que implican altos tiempos de exposición a la fluoroscopía y que potencialmente pueden ser producir efectos en los pacientes, como son estos que están ahí, por ejemplo, procedimientos tanto de radiología vascular como no vascular, que en dependencia de los tiempos en que se ponga el paciente pueden producir efectos, y ahí ven ustedes una muestra de efectos por procedimientos prolongados en el tiempo. También hay valores que usted debe tener en cuenta que le permiten tener una idea de los umbrales para los que pueden producirse efectos en los pacientes. O sea, son valores que si usted llega a esos valores sabe que puede producir potencialmente un daño en el paciente. Y aquí vemos cuando el punto de entrada de la dosis en la piel es 3 Gray, hay que prestar atención porque posiblemente hay algún efecto, al menos un eritema. Cuando la quema en el aire es 5 o más, tiene que tenerlo en cuenta. Cuando el producto quema área es 500 o más, debe tenerlo en cuenta porque va a tener
puede tener efectos en los pacientes y los tiempos de fluoroscopía. Por eso es muy importante conocer los parámetros de explotación del equipamiento, cuestión que será abordada en una de las conferencias que serán impartidas. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en presencia de exposición? Bueno, hay que investigar, hay que hacer una estimación de las dosis y la distribución de estas dosis. Esto se hace de manera retrospectiva, pero para esto hay que tener buenos registros, hay que tener buenos controles, hay que tener parámetros para saber qué fue lo que sucedió y con qué dosis actuó. Hay que indicar a la parte que investigamos acciones correctoras. Hay que ver cuáles fueron las circunstancias, las causas, las consecuencias. Hay que establecer protocolos de seguimiento clínico y dosimétrico. O sea, no basta solo la clínica, hay también que ver las dosis y ver la relación de esas dosis con los efectos de las radiaciones. Y también, y es una medida de prevención de efectos, si usted sabe que va a ser un procedimiento que puede ser prolongado, usted sabe que está en presencia de un paciente que tiene una patología que puede ser potencialmente radiosensible, hacer evaluaciones dosimétricas prospectivas, es decir, antes de hacer el procedimiento para evitar posibles daños por radiaciones. Bueno, hasta aquí la presentación. Yo espero que haya sido de utilidad y deseo reiterarle el agradecimiento por su atención, y cualquier comentario, cualquier pregunta, ya tendremos un mecanismo para hacer los comentarios que sean necesarios. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación.